Pero ¿por qué el Banco Central hizo justamente lo contrario de lo que hasta en manuales de economía elemental se supone que debería hacerse en momentos de crisis? La respuesta: obsesión por la inflación. En el caso de Costa Rica, lo que hemos visto es que se han seguido políticas diferentes a las políticas del resto del mundo. Esto debido fundamentalmente a una orientación del Banco Central, yo lo he llamado obsesión del Banco Central, por combatir la inflación. Hay que ver cuáles son los objetivos prioritarios que le asigna la ley al banco. Si en algo un Banco Central puede contribuir al crecimiento es en la estabilidad interna, manteniendo la estabilidad a nivel general de precios o procurando una inflación baja y estable. Es lo que el Banco Central puede hacer. Esta posición, en la que la única misión de un banco central es controlar la inflación y en menor medida la así llamada balanza de pagos, es llamada por algunos monetarismo. Cuando un banco central asume solo una línea de acción, eso significa que no les va a importar la etapa del ciclo económico en que se encuentre y siempre va a luchar contra la inflación, aun y cuando la inflación no sea problema. Más aún, como era de esperarse, en medio de la crisis, la inflación en Costa Rica llegó en el 2009 a su nivel más bajo en 40 años. Y mientras el gobierno central celebraba este récord Guinness y lo calificaba como un gran logro de su administración, el consumo de los costarricenses y la generación de empleo seguían languideciendo, eclipsados por lo único que parecía desvelar al Banco Central. Cuando estamos hablando de inflaciones ya del 3%, del 4%, para un país como Costa Rica, estamos hablando de que la inflación ya no es un problema. El problema es otro, el problema es el desempleo. Y entonces el Banco Central debería de hacer una contribución a través de la política monetaria para tratar de reducir ese desempleo que es, desde mi punto de vista, el peor de los males económicos. Por su parte, el Banco Central argumenta que, independientemente de lo que se hizo en países desarrollados, Costa Rica debía incrementar sus tasas de interés, porque en nuestro país la inflación era un problema muy grave que no tenían esos otros países, y que otros países latinoamericanos con problemas de inflación habrían tenido que seguir ese mismo camino. No, es que, digamos, la política monetaria no se puede conducir por emulación, ¿verdad? De ver qué hace otro para hacerlo, sino es el entendimiento del fenómeno, de la realidad, en este caso económica costarricense, y en ese entendimiento y ese diagnóstico, pues así es la acción. A mí me gustaría, digamos, de todos esos países que hicieron eso, ¿cuál país tenía una inflación del 14% o tenía un déficit de cuenta corriente que superaba el 9%? De los países que hicieron eso. Estoy muy seguro, digamos, que un país como Chile, como Brasil, como Perú, como México, si hubiesen tenido un problema de inflación, hubieran reaccionado con la tasa de interés. Sin embargo, pudimos constatar que estos países citados también habían optado por bajar drásticamente sus tasas de interés, aun y cuando históricamente han tenido serios problemas inflacionarios. Por ejemplo, Chile la bajó del 7.25 al 0.5 entre el 2009 y el 2010. Perú del 7% a un mínimo histórico del 1.25. En el caso de México pasaron del 8% en el 2008 a un 4.5% para comienzos del 2009. Y Brasil, que pasó de un 12% a un 8%, lo cual ciertamente no es muy bajo, pero demostró considerar importante un recorte sustancial durante la crisis. Una de las enseñanzas de la crisis para los banqueros centrales es que ellos no pueden perseguir únicamente el objetivo de lucha contra la inflación, que ellos también tienen una responsabilidad en términos de la reactivación de la economía, porque ellos tienen los instrumentos para hacerlo. Tienen los instrumentos para hacerlo y ninguna otra institución tiene esos instrumentos. Y yo creo que esa es parte de las enseñanzas importantes que a futuro deja esta crisis. Lamentablemente en Costa Rica pareciera que nuestros banqueros centrales no están aprendiendo esa lección. Algo tan evidente que todo el resto del mundo pudo entender, pero no los heterodoxos economistas de nuestro país, debe ser uno de los hechos más curiosos en los anales de la apasionante historia de la tasa básica pasiva. La razón de la existencia de un banco central debe ser la de velar por la economía en su conjunto, no una o dos variables especializadas que considere de su mayor competencia. Por más justificaciones técnicas, si la intención del Banco Central hubiera sido hundir a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas, no lo habría hecho mejor.
son como criminales, o sea, no sé, a mí me parecía como una cosa que yo inclusive le contestaba muchas veces malcriada a las personas y le decía, yo sé que ustedes no tienen la culpa, ustedes les mandan a hacer esto, pues ellos contratan agencias de cobros, digo yo, pero sabes que si yo sufriera el corazón, ya a mí me hubieran matado en un ataque cardíaco y para mí sería, en un momento de ellos sería mejor porque así mis hijos, sí, salgo de la deuda, de verdad, si me muero salgo de la deuda y mis hijos quedan dueños de las cosas, porque a ellos no le van a quitar nada, ¿no? Interesante sería explicar por qué estas políticas agresivas fueron recibidas tan pacíficamente por una población maltratada, aunque hay que reconocer que al costarricense se le informó la situación bajo colores muy halagüeños. Se anunció un plan escudo que debía bajar las tasas de interés en algunos bancos estatales, pero como el plan escudo no incluía curiosamente las tasas de referencia del Banco Central, la ayuda por este concepto fue escasa. Solo fue al final del 2009 que el Banco Central se dignó a comenzar a bajar la tasa, pero a un nivel todavía muy alto del 8%, el doble de lo que era al inicio de la crisis. Por su parte, como para comienzos del 2010 ya se vislumbran algunos signos de recuperación económica y de incremento de la inflación, debemos esperar que el 2010 sea todavía otro año donde el Banco Central mantenga tasas altas, mientras el resto del mundo sigue el excéntrico camino del ABC de la economía. Fueron de hecho los mismos ciudadanos los que tuvieron que ayudarse entre sí, frente a la frialdad bancaria y gubernamental. Tuvimos que achicar el negocio para tener menos alquileres, para poder sobrevivir. Entonces nosotros hemos hecho nuestro propio escudo. La gente está tratando de sobrevivir de una manera u otra, los comerciantes que estamos quedando. Y ante este panorama, uno legítimamente podría preguntarse quiénes eran los ganadores. Hay una correlación entre nivel de las tasas de interés y márgenes de intermediación. En estos momentos los márgenes de intermediación están elevados, lo cual significa para el sector financiero una ganancia. Algunos signos parecen sugerir que el paraíso de la industria del interés seguirá reinando a costa de una población que tiene el atrevimiento de pedir un préstamo con la ingenua confianza de que las instituciones financieras públicas van a seguir políticas que estén de acuerdo con la situación económica del país. Bueno, en ese momento, de hecho, por pagar deuda me tuve que salir de la universidad y para pagar deudas, principalmente de esas dos tarjetas. Y sí, desembolsar más plata para regalársela prácticamente al banco. Eso no tiene ninguna validez científica, pero desde el punto de vista anecdótico, hay gente que dice, no, yo firmé y lo que vi es que la cuota me diera, no hice el cálculo. Yo firmé y no sabía que la tasa era así, etc. Eso es muy difícil, o sea, es decir, vea, casi que es un problema de educación. A una persona adulta, probablemente con primaria completa, secundaria incompleta, que sabe leer, sabe escribir, puede firmar, etc. Después de que firma un documento, dice que yo no sabía. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Bien complicado meternos en ese tipo de cosas cuando lo que está tratando de hacer es política monetaria y no regular comportamientos casi que individuales. Mientras esté ese grupo de personas, difícilmente va a cambiar. Es decir, porque es una concepción, ellos creen que lo están haciendo bien y que ese es su único objetivo, y ellos se lavan las manos, ¿verdad?, en términos de cualquier otra responsabilidad que ellos puedan tener con la reactivación de la economía nacional. Y ellos tienen su conciencia tranquila, me imagino yo, que tienen la conciencia tranquila de que ellos no tienen nada que ver con lo que es la reactivación y la producción y la creación de empleo. Eso es problema de otros. Lo que sucede es que en Costa Rica no hay ningún otro que tenga esa responsabilidad ni tenga los instrumentos. Entonces eso es una forma muy elegante, digamos, de evadir una responsabilidad que yo creo que sí les corresponde a los jerarcas del Banco Central.